La comunicación está de moda. Todos nos nombran, todos nos dicen, todos quieren estar en la comunicación. Es en velocidad digital, pero la complejidad, lo político, lo denso, las preguntas están en el territorio y en la diversidad de saberes que los habitan. En América Latina hemos construido una teoría de la comunicación con conceptos propios inscritos en lo popular, en el territorio, en las políticas latinoamericanas. Este tiempo que estamos viviendo nos lleva a nuevas escuchas, a pensar el mundo de nuevo. Y en esas escuchas nuevas tenemos que imaginar otros futuros para la comunicación, que están por fuera de nuestro campo, están por otros universos, como el arte, el diseño, las culturas ancestrales, los feminismos, el medio ambiente. Tenemos que escuchar al mundo. Por eso, CIESPAL, 60 años, con el apoyo de FES Comunicación, hace estos diálogos divergentes de la comunicación, en el que hemos invitado a sabedores, teóricos, practicantes, activistas de la comunicación, para que sin libreto nos cuenten lo que está pensando e imaginando sobre lo que debe ser la comunicación. Una comunicación desde el sur para pensarnos distinto. En los diálogos divergentes de la comunicación de CIESPAL 60 años, con el apoyo de FES Comunicación, tenemos una invitada de lujo, Clemencia Rodríguez, quien ha hecho un recorrido por la comunicación, saliéndose del campo, yendo al territorio, para construir un pensamiento latinoamericano. Ella nos invita a pensar fuera de la caja de la comunicación. Y eso es diálogos divergentes de la comunicación. Pensar fuera de la caja. Muy buenos días, buenas tardes para quienes nos escuchan de diferentes lugares del mundo. Un gusto estar con ustedes en un nuevo Diálogos Divergentes de la Comunicación. Hoy día con la maestra Clemencia Rodríguez, con quien estaremos compartiendo un diálogo divergente, sin libreto, que nos va a ir enriqueciendo sobre los medios de comunicación y todo el trabajo que vamos realizando desde este espacio de trabajo diverso, plural y también con muchas expectativas sobre el trabajo que realizamos. Por otro lado, quisiéramos agradecer desde CIESPAL, la Casa de la Comunicación, a FES Comunicación y FES ILDIS por este apoyo para poder realizar este penúltimo Diálogos Divergentes de la Comunicación. Hemos estado caminando en un proceso que hemos trabajado en conjunto, que ha sido muy enriquecedor, que ha abierto espacios de articulación, de diálogo, ha tejido redes y también ha convocado a muchos jóvenes, a muchas jóvenes a estudiar la comunicación, a ver la comunicación desde otros lentes, desde otros paraguas, y eso es lo que más nos alegra. Creemos que estos diálogos divergentes de la comunicación están rindiendo su fruto y que desde ahí vamos a construir un nuevo proceso comunicacional. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra propuesta, decirles que siempre la Casa de la Comunicación tiene las puertas abiertas para diálogo. Estaremos atentos y atentas para seguir trabajando en conjunto. Estos diálogos divergentes de la comunicación no podían cerrar sin un evento especial, sin un momento de organizarnos y de pensar de otra manera y también desde otro diálogo divergente, desde un espacio que nos llena de alegría, de música, de color, de arte, de cultura. Y desde ahí vamos a ver también una comunicación divergente. Por eso les invitamos para que el próximo lunes 2 de noviembre, a las 6 de la tarde, acá en Ecuador, Colombia, y después vamos a ir organizando todos los horarios también en Centroamérica y en otros países para que nos puedan acompañar, pero en hora de Ecuador, en hora de Colombia, 6 de la tarde, lunes 2 de noviembre, les pedimos que nos acompañen a una fiesta, a un momento de encuentro desde otros lados, pero también muy crítico, muy en conceptos críticos y conceptos de comunicación divergente con Lido Pimienta, una compañera
afrocolombiana, afrocaribeña, que nos va a acompañar también en un diálogo con Omar Rincón. Así es que esperamos encontrarles y que nos acompañen. Hoy no quiero quitar más espacio a este diálogo que va a ser espectacular, que va a ser fabuloso también en todo el aporte que nos va a dar Clemencia Rodríguez. Por eso quiero agradecer la presencia y darle el paso a Amparo Marroquín, nuestra compañera que siempre es parte de CIESPAL, de la Casa de la Comunicación, y a quien le agradecemos muchísimo por acompañarnos en todos estos diálogos divergentes, por tus preguntas, por la guía que has hecho en todo este espacio y siempre por el apoyo a CIESPAL, a FES Comunicaciones e ILDIS en este gran proyecto. Amparo, muchísimas gracias y te dejo con Clemencia. Hola Giselle, no, muchísimas gracias a CIESPAL siempre por la invitación a la conversa, a aprender entre todos. Buenos días y buenas tardes para quienes nos están viendo desde España. Como ya nos decía Gisela, el día de hoy nos está acompañando, tenemos a un lujazo de profesora de comunicación, Clemencia Rodríguez. Clemencia es profesora de comunicación, estudió su doctorado en Ohio University, hizo un máster en comunicación y desarrollo también ahí, ha sido comunicadora social, bueno, estudió para comunicadora social y periodista en la Universidad Javeriana de Colombia. Clemencia es muy conocida por sus estudios en el campo de los medios alternativos y en los años 80 inició el estudio de experiencias de comunicación alternativa en Nicaragua, en Chile, en España, en Cataluña, en Estados Unidos, entre otros espacios, lo que le fue dando, digamos, un posicionamiento internacional para entender y reflexionar sobre estos procesos de comunicación alternativa. Dentro de su trabajo, publicó un texto que ha sido muy importante, el de Contando Historias, Tejiendo Identidades, en 1987, y después, en 2001, trabajó un texto que seguramente algunos de ustedes conocen, Fissures in the Mediascape, an International Study of Citizens Media, en donde ella propone abandonar el concepto de comunicación o de medios alternativos y de empezar a pensar más bien el tema de medios ciudadanos. Clemencia también es muy conocida por su activismo, por ser parte de las fundadoras de Our Media, de Nuestros Medios, una red global de estudiosos y participantes de la comunicación alternativa, comunitaria y ciudadana. Y bueno, pues nada, bienvenida Clemencia, es realmente un placer poder conversar con vos este día. Gracias por darnos un rato de tu tiempo. No, gracias por esa presentación, Amparo. Primero que todo quería agradecer a CIESPAL, Giselle, Pancho, Iván por hacer este diálogo posible y también Omar Rincón en FES Comunicación que están apoyando estos diálogos divergentes muy fuertemente. He visto varios y me han encantado todas las conversaciones. Y de verdad, gracias. Cuando le conté a mi hija Antonia y a su novia Mumi, que es argentina, la novia, que estaba en el mismo foro de Rita Segato, mi legitimidad creció como pasé a otro nivel enfrente a los ojos de Antonia y de Mumi. Entonces, ok, sí, hemos alcanzado un nuevo nivel entre todos. Así es. Bueno, Clemencia, la idea de hoy es tener esta conversa de un poco de pensares y de sentires y de fiesta y de reflexividad. Estaba justamente en la presentación diciendo que, bueno, que vos empezaste mucho tu recorrido a partir de estos medios populares, participativos, comunitarios, ciudadanos, y bueno, te fuiste enamorando de ellos y de sus posibilidades. ¿Cómo ha sido, digamos, si uno puede hablar, que en términos académicos hay enamoramientos, parece que ese ha sido un larguísimo amor? ¿Cómo ha sido esa relación amorosa? Gracias por esa pregunta. Siempre me encanta la forma como haces las preguntas, Amparo.
Fue un amor, como tú dices, primero, y me encanta la forma en que lo pones porque no fue una cosa racional, no fue una cosa científica o un resultado de un proceso de investigación. Algo que emergió de los sentidos y más de las emociones. Y por otro lado, algo completamente sorprendente, o sea, yo no me metí en comunicación no me metí a estudiar comunicación a los 19 años para nada que tuviera que ver con comunidades, ni territorios, ni nada parecido, sino que por el contrario, me metí a estudiar comunicación pensando que eso me iba a dar como un trampolín para escapar, o sea, para irme de Colombia y ser una reportera internacional como Oriana Fallaci, que en esa época era como la que todos leíamos, y esa vida de no estar amarrada a ningún sitio, de andar de un país a otro y de una ciudad a otra y no estar comprometida con un tema único, sino saltar de un tema a otro, me parecía que era lo que yo quería. Y finalmente, pues me decepcioné mucho de los medios masivos, como a los 2 años de haber entrado a la Facultad de Comunicación, ya me había decepcionado. Ese era el momento en que el informe McBride se publicó y el momento de mucha crítica a los flujos internacionales de la comunicación. Era cuando empezábamos a hablar de la concentración de medios en pocas manos, de transnacionales de la comunicación. Entonces ya como que esa carrera profesional tipo Oriana Fallaci como que no. Y entonces ahí aparecieron realmente como muy, muy sorpresivamente las experiencias de medios alternativos que en ese momento estaban como multiplicándose en Colombia. Y, y como te digo, fue un enamoramiento con la creatividad, con la posibilidad, con la sorpresa de lo que se puede hacer, de lo que puede llegar a ocurrir cuando esas tecnologías de la información y la comunicación se ponen en manos de gente que nunca estuvieron en la mente de quienes las diseñaron. Y ahí ese quiebre es lo que me parece más interesante, que las tecnologías se diseñan para cierto tipo de personas y para ciertos fines. Y lo que pasa en el mundo de los medios comunitarios, alternativos, populares, indígenas, es que otras, se apropian de esas tecnologías y esa intersección donde la comunidad inesperada y la tecnología mediática se encuentran, está lleno de posibilidades y es un espacio de creatividad absoluta, de reinvención, de resignificación, de readaptación maravilloso. Y eso es lo que me enganchó, ¿no? Es interesante también que entre más me entrenaron para ser racional, científica, imagínate, yo fui a un colegio suizo, o sea, más racional, así miope racional que no existe, en Bogotá, y ahí me criaron desde los 5 años hasta los 16, o sea, me volvieron completamente aristotélica y luego estudié comunicación en la Universidad Javeriana, pero también hice la licenciatura en filosofía al mismo tiempo, entonces ahí otra capa de filosofía europea, binaria, racional, aristotélica, y mi trayectoria se puede ver como ese indoctrinamiento occidental, racional, binario, muy fuerte, y cómo a pesar de todo ese indoctrinamiento,
se me cuela la vida en momentos claves de mi trayectoria, de mi vida. Se cuela lo no racional, lo creativo, lo imaginativo, lo sorprendente, lo no predecible. Se me cuela y termino mucho más enganchada con eso que con lo racional, binario, etcétera, para lo cual me habían entrenado. No sé si eso responde un poco la pregunta. Bueno, yo creo que sí, que vamos como entrando en calor, pero pensando en que hay muchos estudiantes que nos están mirando, ¿no? Y que, digamos, justamente, bueno, nunca se sabe, de pronto todavía hay estudiantes que no sé si quieren ser Oriana Fallaci, porque no estoy segura de si la van a ubicar, pero digamos que de pronto pueden querer hacer algo como los Panama Papers o, digamos, a ver, ¿podrías contarnos cuáles son como esos medios ciudadanos, esos territorios que andas en el corazón, alguna experiencia que digas, miren, este tipo de vivencias son muy deslumbrantes, ¿no? Cuando nos vas diciendo, bueno, claro, son en efecto tecnologías diseñadas para otro tipo de fines y de pronto vienen estas gentes que no están en el espectro, que no están en el mapa y se apropian de esto. ¿Y qué hacen ellos con los medios? ¿Qué es lo que vos has visto que justamente te ha llevado a esta pasión por seguirlos y por investigarlos? Claro. Mira, voy a contar una historia que he contado muchas veces. Ya me siento como que estoy, como que es la abuela que cuenta la historia por enésima vez, pero en este foro creo que no la he contado para los que nos están escuchando. Yo me graduó en el 84 de la licenciatura de comunicación en la Javeriana e inmediatamente paso a trabajar en el CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular en Colombia. Es una organización de los jesuitas de izquierda, o sea que yo paso de los jesuitas de centro derecha a los jesuitas de izquierda, en la Javeriana con los de centro derecha y de ahí salto a los de izquierda. Y una organización muy interesante porque es muy gramsciana, o sea que asume que vamos a hacer investigación y que vamos a hacer educación popular y asume que la investigación va a nutrir la comunicación popular, la educación popular y que nuestra labor acompañando y apoyando los movimientos sociales del país van a nutrir la investigación que vamos a hacer, o sea, teoría y praxis. Y ahí, en el departamento que en ese momento se llamaba de comunicación popular, estamos apoyando movimientos indígenas, movimientos campesinos, sindicalistas, movimientos de jóvenes en los barrios de las ciudades colombianas, movimientos de mujeres, y uno de los en su labor comunicativa, o sea, la idea es apoyarlos en la labor que hacen en prensa escrita. En ese momento no había radio comunitaria, pero algunos movimientos, algunos sindicatos, por ejemplo, habían rentado media hora semanal en una emisora comercial. Empezaba el video, era el momento en que salieron las primeras cámaras de video portátiles, que eran inmensas comparadas con lo que existe hoy. Hacíamos talleres en telenovela, talleres en comunicación popular, talleres en fotografía, bueno, todo tipo de medios para que los movimientos sociales se apropiaran de estos medios para usarlos en su labor de movilización, organización, diseminación de mensajes, etcétera, a las comunidades. Y una de esas iniciativas fue una cooperativa de cafeteros, de campesinos, pequeños campesinos en un área que se llama Samaná, Caldas. Y querían hacer un video sobre su labor en la cooperativa para contarles a otros pequeños campesinos cómo hacer una cooperativa y lo que la cooperativa les había aportado a ellos en términos de poder vender su café mejor en vez de regalárselo a los intermediarios, etcétera. Y entonces armamos el primer taller de capacitación de video con los líderes de la cooperativa y allá fuimos a dar
a Samaná, bueno, a un pueblito, sí, a Samaná, pero esto quedaba como a 4 horas de Samaná, en un sitio donde no había ni carretera. Entonces los líderes de la cooperativa vinieron a recogernos al pueblito, a Claudia Herrán y a mí. Pusimos y vinieron con 4 mulas. Entonces pusimos todo el equipo de video en una mula y nos montamos cada una de nosotras en otras 2 mulas. Y allá fuimos, nos llevaron por las montañas, un paisaje absolutamente hermoso, a la vereda donde estaba la comunidad de cafeteros, y estuvimos enseñándoles todo lo básico de la cámara de video, cómo hacer un video, cómo usar el trípode, cómo prender la cámara, cómo cuadrar la luz, el sonido, con el fin de ver diferentes entornos en términos de luz. Entonces hicimos algunas tomas afuera, en los cultivos, alrededor de las casas campesinas, pero luego entramos a la casa para ver una situación de luz diferente, y luego le pedimos permiso a una señora para entrar a su cocina, que era generalmente en estas casas campesinas la cocina es un edificio aparte de la casa, y un edificio muy oscuro, una habitación muy oscura. Entonces entramos ahí para probar esa situación de luz, de iluminación, y hicimos algunas tomas ahí, estuvimos como, pues hasta que nos dio la luz del día. Y al final de la tarde alguien dijo, oye, ¿será que podemos ver esas tomas que se puede ver eso que hicieron? Y en esa época la cámara portátil se podía conectar, si uno tenía los cables apropiados, a cualquier televisión, y nosotras teníamos los cables, no sé por qué los echamos a última hora, y habíamos visto una televisión en blanco y negro en alguna de las casas. Le pedimos permiso a los dueños de la televisión y nos metimos a esa casa a conectar la cámara ya como video player a la televisión, al aparato de televisión. Y en la televisión estaba abajo, como en una mesita muy baja, entonces yo estaba como arrodillada, conectando la cámara a la televisión con los cables, no sé qué, y cuando fui sintiendo que la casa se llenó de gente, la salita se llenó de gente, había tanta gente dentro de la sala que había gente mirando por la ventana, estaban fuera de la casa mirando hacia adentro de la casa por la ventana. Y bueno, acabé de conectar, eso se puso con un calor terrible, una humedad por tanta gente que había. Entonces yo sudaba, y cuando ya conecté, puse play y me volteé. Y lo que vi nunca se me olvida, porque era la gente, la fascinación de estas personas viéndose en pantalla por primera vez, ¿no? Entonces se reían, se apuntaban al uno, al otro. Y la señora, de pronto, cuando llegamos a las tomas en la cocina, la señora dijo, uy, nunca me imaginé que mi cocina pudiera ser tan hermosa. Y ahí como que algo hizo clic en mí, pero como te digo, no era una hipótesis de investigación ni nada, sino que vi algo que no había visto antes, ¿no? Un potencial de lo que pasa con el significado que es la imagen mediática de una persona, de una comunidad y de un territorio. Y ahí se desprende una cantidad de aprendizajes en términos de lo que dice Martín Barbero, por ejemplo, de que tienes que contar para contar, tienes que poder contarte, narrarte para contar políticamente. Entonces, digamos que el potencial político de agencia política es muy importante acá. También como lo que dicen los de Pasolini en Medellín, inspirados por Pasolini, el cineasta Pier Paolo Pasolini, el cineasta italiano, que tenía una teoría de hay que poetizar los lugares que solo vemos como pobreza. Entonces Pier Paolo Pasolini en los 50 se metió a hacer cine
en las barriadas de Roma, donde nadie veía nada más que pobreza, escasez, precariedad. Y lo mismo en nuestros territorios, ¿no? Entonces tenemos que aprender también, como dicen, deberían traer aquí a Camilo Pérez Quintero a que les hable de pensar y sentir en clave re. Hay que resemantizar, revisar, remirar, resignificar, ¿no? Entonces, nuestros territorios que siempre se han narrado en los medios como lugares de precariedad, de pobreza. Esa señora viendo esa belleza en su cocina, ahí me abrió una ventana que nunca había visto, donde tenemos que volver a revisar esas imágenes de territorio que tenemos, porque claro que no vamos a negar que hay escasez y pobreza, pero eso no es lo único que hay. Y lo otro también necesita ser narrado y captado por los medios y diseminado, y las personas que viven en esos territorios necesitan verse también como gente de poesía y de momentos felices y de momentos hermosos y de entornos hermosos y amables, y no solamente como un sitio de precariedad. Eso es como, digamos, el comienzo de todo, y ahí va un ejemplo concreto, pero otro que mis estudiantes ya yo creo que me ven como obsesionada con un video hecho por un colectivo que se llama Cuchá Suto en Palenque, en San Basilio de Palenque, en Colombia, en el Caribe colombiano. Y ellos tienen millones de videos, pero a mí el que más me gusta y el que siempre les digo que por favor lo pongan otra vez, y cada vez que voy allá a San Basilio de Palenque ya me miran, ay no, Clemencia, otra vez el video del fútbol. Y es un videito de 1 minuto, yo creo que tendrá menos de 1 minuto, y se llama Palenque celebra el Mundial. Y es un video que hicieron como para homenajear al Mundial de Fútbol, que ya no me acuerdo ni en qué año fue, hace unos 4 años o algo así, uno de los últimos mundiales. Y simplemente es tomas de la comunidad, todo con un balón de fútbol, o sea, se van pasando el balón de fútbol de un lugar a otro. Y ese video yo en clase lo deconstruyo como escena por escena, porque a mí me parece que muestra el territorio de una forma bien interesante. Entonces, por ejemplo, las calles se ven polvosas, destapadas, no hay pavimento. Y mucha gente afuera, en las aceras. Además, grupos de gente donde ves a los abuelos, los hijos, los padres, los nietos y los tataranietos juntos. Entonces, resulta que en algún momento el gobierno colombiano ofreció pavimentar las calles. E hicieron una asamblea en San Basilio de Palenque y la mayoría decidió que no querían las calles pavimentadas, porque San Basilio de Palenque es uno de los lugares más calientes que yo he estado en Colombia todo el año. Y ellos dijeron, miren, una de las riquezas de nuestra comunidad es esa interacción en la calle, además una interacción intergeneracional, ¿no? Donde las generaciones conviven, interactúan a diario. Si en el minuto en que pavimentemos las calles va a subir el nivel de calor 10 grados y ya la gente no va a estar en la calle, se va a meter. Además, con las calles destapadas, los carros y motos tienen que andar a una velocidad muy baja. Donde pavimentemos las calles van a empezar a pasar muy rápido, los niños no van a poder jugar en la calle. O sea, ese tipo de supuestamente modernización nos va a traer consecuencias que tenemos que pensar si las queremos o no. Y ellos decidieron en ese momento que no la querían. Hay otro momento en el video donde se ve una casa palenquera y con un patio, y el patio, la cerca del patio se ve muy precaria, como que, uy, esta gente no tiene plata ni para hacerle una cerca buena al patio donde tienen las gallinas y los árboles frutales y todo eso. Pues resulta que es una cerca viva y por eso se ven los palos como torcidos, ¿no? Porque son árboles de verdad.
Entonces, lo que se ve como precariedad y como pobreza puede ser algo que puede ser de mejor calidad de vida o contribuir a una calidad de vida más alta que lo que pensaríamos con las imágenes a las cuales estamos acostumbrados de los medios masivos sobre comunidades como estas, donde tú ves este tipo de imagen y lo único que ves es precariedad y pobreza y como que, ay, alguien tiene que llegar allá y salvar los pobrecitos. Entonces, ese es el tipo de medios que yo me he dedicado a investigar hace, no sé, desde que tenía 24 años y ya tengo 60, imagínate cuántos años. Y no agoto, no agoto las posibilidades. Ahora con Omar Rincón y Camilo Pérez, Jair Vega, Juan Salazar de la Universidad de Western Sydney, estamos trabajando en un proyecto sobre comunicación ambiental y medios ciudadanos en San Onofre, también en el Caribe colombiano. Y ahí lo que ha surgido otra vez, cuando se encuentra el territorio con esa riqueza cultural, creativa, de lenguajes, estéticas locales, con las tecnologías mediáticas, es como una explosión de posibilidades. En este caso, todas apuntadas al medio ambiente, porque en esa zona que, bueno, estoy saltando de una cosa a otra, tan irónico que durante la guerra, pues el turismo se acabó allá y entonces, por ejemplo, las playas, los manglares estaban un poco protegidos porque no había turismo de ningún lado, de ninguna parte, pero cuando la guerra de guerrilla, no estoy diciendo para nada que el conflicto armado se acabó ahí porque están muriendo los líderes comunitarios a diestra y siniestra, pero la guerra de los 90 paró y entonces la explosión en turismo es muy impresionante. A una playita de Rincón del Mar que no está habilitada, no tiene la infraestructura, llegan 100 buses en un fin de semana. Entonces tú te imaginas el impacto de eso en el coral, en la playa, en los manglares, en el uso del agua, en un sitio donde no hay agua. Entonces, todo este proyecto en el que estamos trabajando ahora es para apuntar toda esa potencialidad de medios en manos de comunidades para parar esa depredación del entorno. Una respuesta bastante larga. Uy, Amparo, no te oí. Complejidad. Ya, ahora sí. Ya. Hola, ahora sí. Que nos permite entender toda esa complejidad que has venido pensando, ¿no? Que has venido siguiendo de alguna manera. Y además, bueno, yo tengo que decir que yo siempre te he robado esa historia de San Basilio de Palenque sobre la decisión de ellos de no pavimentar, porque me parece que resume muchísimo justamente, a ver, no tenemos que ir por la misma visión de desarrollo. Hay otras posibilidades maravillosas que nos permiten justamente imaginar otros futuros y otras vidas, ¿no? Tiene que ser de la misma manera. Lo pienso sobre todo en un momento en donde, digamos, bueno, acá en Centroamérica, ¿verdad? En El Salvador, mi presidente se negó a firmar el último tratado, el Tratado de Escazú, que era un tratado justamente para protección del medio ambiente, porque él dijo, y lo dijo públicamente además, nos interesa construir casas, ¿sí? Lo cual quiere decir justamente, vamos a arrasar acá con el medio ambiente. Entonces, me parece que a veces no tenemos como el alcance de entender que hay una manera otra de situarse frente a los territorios, ¿no? Y justamente claro, son los territorios los que nos pueden devolver esto, ¿no? Entonces me parece genial. Mira, desde el principio empezamos a tener muchísimas participaciones, así que voy a comentar aquí algunas.
Bueno, Marta C. Romero nos manda saludos. Patricio Villamar dice, los diálogos divergentes en los actuales sistemas de comunicación son una herramienta alternativa y ciudadana que construyen redes sociales nuevas y fortalecen el vínculo en comunidades físicas y virtuales, y da saludos desde Quito. Orley Durán dice, buenos días, los sigo desde las montañas de Santander, Colombia. Abrazos a mi querida Clemencia. Patricio Villamar dice, bueno, la importancia de los medios alternativos en la virtualidad y en la temporalidad también son importantes. Y tienen un diálogo con Marta C., Orley y Patricio Villamar, que sigue, es un poco larguito. Y Marta C. Romero está poniendo ahorita en el chat de CIESPAL varios de los videos. Ahí está el video de Palenque Viva el Mundial, que es de 2014, así que quienes quieran lo pueden ir revisando. A ver, tú estabas comentando en esta respuesta demorada, digamos, para seguir a Rita Segato, que nos has dado. Comentaba justamente la importancia del lenguaje, de nombrar las cosas de cierta manera. Lo has señalado también en distintos textos y en distintas reflexiones que tienes. Tengo una pregunta particular que me hacían ayer sobre estos temas, y me decían, bueno, a ver, hubo un término que se utilizó mucho, y esto otra vez para cuestiones educativas y de estudiantes, un término que se usó mucho, que era comunicación para el cambio social, y que ha sido cuestionado en distintos lugares. Omar Rincón me decía, bueno, por ejemplo, en Aurmedia había como 44 maneras de nombrar este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué piensas del término? ¿Cómo fue ese debate? ¿Y dónde te colocas tú en este momento? Ya. Mira, a mí a veces el lenguaje me parece lo más importante y al mismo tiempo lo menos importante. Entonces, comunicación para el cambio social, por ejemplo, me parece un término que no importa lo que significa. O sea, armar un término que exprese lo que queremos decir va a ser muy complicado. Pero yo lo uso porque creo que es un término que históricamente nos provee de las fronteras de un campo de investigación y de un campo de práctica. O sea, no es lo que significa comunicación para el cambio social lo que es importante, sino que es un término que nos pone las fronteras de que es algo que surgió en los 60, más o menos, en contra de la hegemonía de comunicación para el desarrollo. O sea, se nos venía todo ese pensamiento hegemónico de que los medios son para el desarrollo, la modernización, la modernidad, todo eso. Y desde América Latina, desde África y desde comunidades tercermundistas, lo que en este momento se llamaba tercer mundo, surge una contrapropuesta que era no, vamos a rechazar eso y a cuestionar, a interrogar eso, y vamos a explorar otro tipo de comunicación para la concientización con Pablo Freire, que no centremos la reflexión en los medios, sino en las mediaciones, con Jesús Martín Barbero. Uno que a mí me parece muy importante, que para mí siempre ha sido muy importante y no se menciona ya mucho, ha quedado como en el olvido, es Antonio Pasquali con sus teorizaciones sobre las culturas del silencio, Rosa María Alfaro con los inicios de pensar la comunicación popular. Sobre todo para mí fue muy importante, es muy importante todavía ese libro y esa experiencia de Rosa María Alfaro y Calandria y sus colegas en Calandria con las mujeres en el mercado de Lima, del barrio joven de Lima. Entonces, digamos que ahí se va cocinando esto otro que vamos a cocinar aquí en América Latina, que vamos a usar en vez de
la tal comunicación para el desarrollo. Entonces, digamos que, démosle un nombre, comunicación para el cambio social, pero digamos que nunca nos pusimos a definir qué es cambio social y a estas horas de la vida del partido ponerse a definir qué es cambio social y cuál cambio social sí, cuál no y todo eso, me parece a mí como un poco desquiciado. Yo sigo manteniendo el término porque le da una frontera, como digo, a un campo de investigación y de práctica. Y quiero insistir que no es solamente un campo de investigación y no es solamente un campo académico, sino es un campo de práctica comunicativa con comunidades, en comunidades. Entonces, el trabajo que estaba haciendo CINEP desde el Departamento de Comunicación Popular, el trabajo que hace Calandria desde esa época, en los barrios y en las comunidades campesinas más rurales en Perú. Bueno, o sea, desde esa época hay organizaciones, personas, colectivos dedicados a la práctica de la comunicación para el cambio social y por otro lado también la contraparte, el campo académico haciendo investigación y teorizando ese tipo de comunicación. Entonces ahí digamos que empieza a surgir la delineación de ese campo. Y eso es lo que llamamos comunicación para el cambio social. ¿Cambia todo el tiempo? Sí. ¿Se mueve por diferentes caminos en diferentes territorios? Sí. ¿Usa a veces medios de redes sociales y a veces, como en la tesis de Orley Durán, que sale que el medio de preferencia en el paro nacional agrario colombiano del 2013 es la comunicación interpersonal? En el 2013, donde ya había Twitter, ya había Facebook, ya había todo eso, los dos medios de primacía de resultado de esa tesis, comunicación interpersonal, intergrupal y radio comunitaria. Entonces, digamos que hay toda una diversidad de usos de los medios, de formas de usarlos, de prácticas, hay comunicación para la información, para la diseminación, comunicación para el empoderamiento, comunicación para fortalecer redes y todos esos tipos de comunicación son diferentes, cada uno tiene su idiosincrasia. Y todo eso me parece que el término comunicación para el cambio social todavía es válido como un rótulo para un campo en vez de un proceso a definir muy cuidadosamente. En términos de los medios... Gracias. Un poquitico sobre... Dale. ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Dale. En términos de los medios. Entonces, para hablar del término comunicación para el cambio social. Para hablar del término de medios ciudadanos, es un término que yo teoricé como una forma de hablar no de la alternatividad del medio, porque usábamos medios alternativos, ¿no? Para nombrar esto, y a mí me parecía que nombrarlo como medios alternativos siempre dice alternativo a qué. Entonces está hablando más de lo a qué es alternativo que al medio de por sí. Y medio comunitario también me parecía que estaba como que no nombraba lo particular de estos medios. Entonces, buscando, encontré la teoría de la democracia radical de Chantal Mouffe, donde ella dice que deberíamos repensar el término de ciudadanía, que ciudadanía no debe ser quien tiene un papel que además le da el Estado o le niega el Estado, y que esa es la unidad mínima de la democracia. ¿Cómo va a ser la unidad básica donde empieza la democracia? ¿Cómo va a ser un papel que te da el Estado? Y ella dice, ciudadanía debe ser un proceso donde la persona que es ciudadana es la persona que le dedica energía y tiempo y a moldear su comunidad. Es la persona que tiene una visión para el futuro y le dedica tiempo a moldear la comunidad hacia realizar esa visión de futuro.
es la persona involucrada con procesos comunitarios de cambio, es la persona activista, es la persona comprometida con el futuro no solamente individual suyo y de su familia, sino la persona que está tratando, que está comprometida con contribuir al futuro de su comunidad. Entonces yo me agarro de esa teoría y nombro a estos medios ciudadanos porque son los medios que le permiten precisamente o facilitan esos procesos de ciudadanía a la Chantal Mouffe. Pero obviamente mi teoría de medios ciudadanos no tiene nada que ver con si naciste en el país, si tienes pasaporte ni nada, sino te reenvía a un repensar cómo estamos pensando o definiendo la ciudadanía. Claro. Mira, tenemos, bueno, un saludo de Nacho Alonso desde Argentina, Susana Kaiser nos saluda desde San Francisco, Catalina Montenegro desde Costa Rica, y yo quiero hacerte una pregunta, pero también acá Jorge Moreno Alegre está haciendo una pregunta, entonces te voy a hacer la pregunta de Jorge Moreno, pero de un solo te lanzo la mía por si acaso. Jorge Moreno dice, bueno, el noviazgo de la tecnología y la tradición intercultural es muy interesante. ¿Cómo se puede incorporar en las nuevas generaciones de los millennials este noviazgo, tecnología, tradición, cuando se está digitalizando este nuevo orden mundial? Y me parece que en esa pregunta cabría, digamos, en este tema de tradición y tecnología, preguntarte también sobre el lugar en tu trabajo del pensamiento feminista. Es decir, ya empezaste a nombrar a varias mujeres en ese trabajo, pero ¿cuál ha sido el lugar del pensamiento feminista en tus elaboraciones? Sí, mira, yo creo que el enganche con el pensamiento feminista viene desde la rabia. También desde las emociones, pero en este caso no de las emociones positivas, sino de las emociones negativas. Y el primer enganche con el pensamiento feminista se da con las rabiosas que están en el centro de la cultura occidental. O sea, yo me engancho primero con las que están nadando contra la corriente, donde la corriente es más fuerte. La cuna de la cultura patriarcal occidental, y Simone de Beauvoir, una de las pensadoras y teóricas a las que vuelvo una y otra y mil veces, es Lucy Irigaray, y ya no me acuerdo dónde es, europea, y Hélène Sioux, otra feminista europea, y lo que pienso es que me atraen aquellos y aquellas que nadan contra la corriente en las capitales de la cultura opresiva, y quienes son como los monstruos, como los degenerados, como las brujas, los considerados locos o locas, ¿no? Y en ese sentido, me engancho primero con ese pensamiento contracultural del norte global antes de encontrar el pensamiento contracultural del sur global. Después ya empiezo a conocer a Gloria Anzaldúa, por ejemplo, la feminista chicana, lesbiana, estadounidense, que ya es un pensamiento más como desde el sur, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con epistemologías del sur o epistemologías otras. Pero, por ejemplo, hay un momento de enganche total con la teoría queer del norte global. Entonces, me parece que me fascina, siempre siento una fascinación por esos pensadores, pensadoras que están nadando contra la corriente y que están tratando de poner en lenguaje o reteorizar
todo esto que la cultura hegemónica ha articulado como te digo, como degenerado en el caso de la teoría queer, como loca, como bruja, o sea, como monstruo. Si hay algo que la cultura hegemónica eh, nombra como monstruoso, degenerado, eh, desquiciado, creo que ahí hay algo que hay que explorar. Eso da buenas pistas, da pistas para que nos deberían despertar a todos la curiosidad de que hay algo que debemos explorar, ¿no? Entonces, digamos que por ahí es el enganche con los diferentes feminismos. Mira, Mauro Servino también está haciendo un comentario, de pronto quieres reaccionar, te lo voy a leer. Dice, ojo, una cosa es el uso educativo de herramientas visuales para construir una mirada consciente sobre la vida por medio de una necesaria distancia que permite la cámara fotográfica o de video, y otra es la cita a Pasolini, alguien que no poetiza las realidades de los barrios populares de las ciudades italianas, sino que muestra la poiesis de habitantes harapientos y plebeyos que se burlan del Estado, de su religión y de las formas de subalternidad. Pasolini, bachtiano entonces, dotado de una visión extremadamente política. Bueno, ese es Mauro, que está en Quito, me imagino. Ajá. Yo, por ahí. Totalmente bachtiano, sí, exacto. O sea, son las diferentes voces que existen en el territorio y en la comunidad y cómo los medios comerciales generalmente no tienen campo sino para una voz que emergen, que existe dentro del territorio y de la comunidad. No sé si Mauro conoce el trabajo de Pasolini en Medellín, y ahí es, digamos, lo más importante, más que Pasolini en Roma, es Pasolini en Medellín, y cómo unas comunas que han sido completamente estigmatizadas, además, imagínense Medellín, o sea, la ciudad de Pablo Escobar, ¿no? Un imán para los medios. A los medios les fascina, es una fascinación para los medios comerciales, como hemos visto con las narcoseries y todo eso, o sea, siempre, generalmente es Medellín, o sea, al menos en Colombia hay miles de series donde los jóvenes de las comunas de Medellín otra vez con las armas y las motos y matando y todo eso, y en medio de esa narrativa hegemónica aparece Pasolini en Medellín en el mismo barrio, en los mismos barrios, y son cuerpos jóvenes, pero en vez de fusiles y pistolas, están con cámaras y trípodes, ¿no? Y están poetizando esa realidad que siempre ha existido ahí, siempre ha existido. Durante el tiempo de Pablo Escobar, sí existía esa realidad de los sicarios y las chicas prepago, pero eso no agota, nunca ha agotado lo que existe en esos barrios. Entonces a eso es a lo que me refiero con traer a cuento el trabajo de Pasolini y sobre todo de Pasolini en Medellín. Excelente, sí, hasta aquí Mauro diciendo que algo conoce de la Comuna 13, así que estamos en la sintonía. Clemencia, a ver, si no fueras profesora y académica, yo siempre te he escuchado decir que te sientes profundamente colombiana y profundamente profesora, ¿no? Pero ¿qué te gustaría hacer si no estuvieras investigando estos campos de la comunicación? ¿Por dónde te gustaría andar? A ver, bueno, hace la respuesta no sé, no tiene nada de particularmente interesante. Hace unos años, Omar Rincón me contó que la alcaldía de Bogotá tenía un programa de mejora de las cocinas de los mercados, las plazas de mercado bogotanas.
Y entonces me dio por ir a explorar. Las plazas de mercado en Colombia siempre tienen una zona de comidas, ¿no? Me imagino que muchas plazas de mercado de América Latina, conozco en Chile, por ejemplo. Y entonces entré a la plaza de mercado para explorar lo que Omar me había contado. Entré a la plaza de mercado del barrio La Macarena y efectivamente eso era las señoras con sus delantales blancos impecables, las ollas impecables. Son una cantidad de restauranticos diferentes uno al lado del otro. Y me senté y me puse a observar, iba sola esa vez, y me puse a observar la mesera, ¿no? Y como llegaba esta gente muerta de hambre, obreros de la construcción, gente que tú veías que habían trabajado desde las 5 de la mañana, era el mediodía, llegaban, se sentaban y hacían su pedido. Y llegaba esta señora mesera y nos traía, porque yo era parte de los comensales, estos platos humeantes de comida absolutamente deliciosa. Y ahí pensé, esto es cambio social inmediato. Y entonces pensé, si me jubilo, esto es lo que quiero hacer, como traerles estos platos de comida humeante, olorosa, deliciosa, y cambiar la vida al instante de estas personas en un segundo, ¿no? Donde llegan cansados, muertos de hambre y les da. Entonces, ese trabajo me pareció absolutamente fascinante, por ejemplo. Bueno, que al final sería como otra manera de estar en el territorio, es decir, el territorio te persigue desde sus olores, también desde sus comidas, Exacto. desde esos otros espacios. Sí, y siempre he dicho, mira, que muchos de mis compañeros y compañeras de la época del doctorado hicimos trabajo de campo en territorio, porque pues mis amigos se graduaron de antropología, geografía, sociología, comunicación, y fuimos a territorio para hacer trabajo de campo para nuestras tesis de doctorado. Y tengo tantos colegas que nunca volvieron a territorio. O sea, hicieron el trabajo de campo para la tesis de doctorado, se consiguieron su trabajo en una universidad, siguieron publicando, pero ya cosas teóricas o cosas que no necesitaban volver a territorio. Y yo nunca entendí eso, porque para mí lo mejor de ser profesora en una universidad en Estados Unidos es que precisamente parte de mi contrato es hacer investigación, y afortunadamente hasta ahora ha habido recursos para hacer investigación. Entonces no solamente hay recursos para volver al territorio, sino que se espera que yo vuelva al territorio, y eso es lo que más me gozo. O sea, y ahora en este año que no hemos podido hacer nada en territorio, para mí el Zoom, la verdad, no reemplaza la posibilidad de estar con los 5 sentidos en interacción con el territorio y con lo que hace la gente, cómo vive la gente. Siempre es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? De eso, y eso siempre me ha perseguido, me apasiona completamente. Mira, ya vamos a tener que ir cerrando, pero esta última reflexión que haces me parece fundamental, pensando sobre todo en los estudiantes, pensando en esto que tú señalabas de tu formación tan binaria, tan occidental. Me parece que estás colocando el tema del lugar del cuerpo en la comunicación y en una manera de investigar, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de investigar, ciertamente, pero tú estás señalando, hay una manera de investigar poniendo el cuerpo en el territorio, y eso tiene ciertas implicaciones. Digamos, después de muchos años de estar en el territorio, de apostar a continuar en los territorios, ¿cuáles serían como 3 o 4 consejos que tú darías a investigadores jóvenes en comunicación para pensar y para colocar el cuerpo? No sé. Sí, mira, yo, a ver, uno de mis amigos más queridos, comunicadores también, profesor de comunicadores, Rob Huesca,
y en algún momento vivimos los dos en la misma ciudad y trabajábamos en diferentes universidades, pero en San Antonio, en Texas, y él hizo su tesis sobre las radios mineras en Bolivia y vivió allá un año en un trabajo etnográfico totalmente como se debe, ¿no? No las etnografías nuestras de los de comunicación que son 3 meses o un mes. No, él se fue un año a hacer etnografía a una comunidad donde había una radio comunitaria en Bolivia. Y entonces yo lo invitaba todos los años a dar una charla en una de mis clases sobre etnografía y nunca se me olvida lo que él decía, que en el trabajo etnográfico todo tu cuerpo es un receptor de datos, ¿no? O sea, tú estás captando datos con el olfato, la vista, tus 5 sentidos. Y por eso es tan importante documentar todos esos datos y por eso el diario de campo etnográfico es un instrumento tan importante porque ahí es donde vas dejando documentados los olores, los colores, los sonidos, todo lo que estás captando en el trabajo de campo etnográfico. Entonces, por un lado, mantener, o consejo número 1 es mantener esa, como tú dices, ese concepto del cuerpo como un receptáculo investigativo, como un instrumento investigativo, no solo la mente, pues es nadar contracorriente, porque siempre nos han enseñado a menospreciar el cuerpo y poner la mente en un pedestal, y entonces es como nadar otra vez, para usar esa metáfora, nadar contracorriente. Lo otro, el consejo número 2, es que en mi experiencia, las teorías de la comunicación como tal son las menos útiles. A mí no me dan la talla, nunca me dan la talla para precisamente teorizar todo eso que el territorio me ofrece. Entonces, el segundo consejo es abrirse a otros campos teóricos. Si tú ves mis libros o mis principales publicaciones académicas, por ejemplo, Chantal Mouffe es una politóloga. Entonces me salí de la comunicación y encontré la teoría que me sirvió en la ciencia política. En el libro que publiqué en el 2011, que era sobre medios ciudadanos en contextos de guerra en Colombia, no encontré nada en el campo de la comunicación que me sirviera para teorizar lo que yo estaba viendo en Montes de María, en el Caquetá, en el Magdalena Medio, sobre cómo las comunidades estaban usando sus medios para contrarrestar el impacto negativo de la guerra y de los grupos armados. La encontré en la antropología, en las teorías, por ejemplo, de Caroline Nordstrom y una Vina Das, una serie de antropólogas y antropólogos que se han dedicado a estudiar qué pasa con comunidades desarmadas civiles que tienen que coexistir con grupos armados en el norte de Irlanda, en Ruanda, en Guatemala, bueno, en todas partes. Y esas fueron las teorías que me sirvieron para escribir ese libro. Y luego también la teoría del performance, comunicación como performance, con los antropólogos Victor Turner y Rachel Turner, también me sirvieron y me nutrieron para poder teorizar lo que yo estaba viendo en territorio. Lucy Irigaray, en algún otro momento donde estaba mirando cómo, haciendo un análisis semiótico de un video producido por 3 niñas chicanas en San Antonio, otra vez me quedé desteorizada y fue Lucy Irigaray con su teoría del ángel poeta quien me proveyó de los instrumentos teóricos capaces de entender o de articular lo que estaba pasando con ese video desde el feminismo. Entonces me he salido de la comunicación a la antropología, la politología, el feminismo, teoría del performance para poder explicar lo que encuentro en territorio. Flirteo de vez en cuando con las teorías de la comunicación, pero no es nada serio.
Ya, sí, no, me parece. Yo creo que con eso nos está dando un cierre genial, porque bueno, estos son diálogos justamente divergentes que quieren salirse de alguna manera de la comunicación. Me estaba recordando mucho de esta frase del sociólogo español Jesús Ibáñez, ¿no? Cuando en su texto sobre los grupos de discusión, bueno, dice, hay que saber perderse para poder trazar el mapa, ¿no? Salir de todos los caminos conocidos, bordear y después, si acaso, regresar, ¿no? al camino, pero tenemos que salirnos de estos lugares comunes, usar la imaginación, y al final los diálogos divergentes han intentado ser como una invitación hacia eso. Clemencia, ya tenemos que ir cerrando. Javier Andrade preguntaba si los medios ciudadanos implican también deberes ciudadanos. No sé si quieres responder hacia eso o tratar de darnos como ya los últimos comentarios. Mira, sí, lo que dice Javier de deberes y derechos, estás adentrándote ya en la, digamos, definición tradicional de la democracia y de la ciudadanía. Entonces, digamos que esta otra definición de ciudadanía o esta definición de ciudadanía como otra cosa se va separando de esa definición tradicional de la democracia liberal, para adentrarse en otras definiciones de democracia que son menos amarradas a lo de deberes y derechos y más a cuestiones de agencia política, de además una ciudadanía más colectiva y menos anclada en lo individual, en el individuo, etcétera. Es algo bien interesante explorar estos intentos de redefinir la democracia en formas que se apartan, divergen de esas definiciones tradicionales de la democracia liberal. Y lo último, o sea, también pensando en lo que me preguntabas de consejos para los estudiantes, creo que eso de anclarse en el cuerpo y abrirse a otros campos también tiene que ir acompañado a escuchar, ¿no? A escuchar al territorio, o sea, porque es que creo que tenemos que hacer conciencia del lavado de cerebro al que nos han sometido tanto en la escuela, el colegio y las universidades. Entonces hay que ir a territorio a desaprender y eso solo se logra, yo creo, una gran parte de eso se logra escuchando eso que decíamos, Amparo, de formas otras de vivir, formas otras de armar una familia, formas otras de entender el bienestar, formas otras de entender la comunicación, ¿no? Entonces, digamos que mientras que estamos graduándonos de las universidades, en los centros urbanos, latinoamericanos y todo eso, tal vez lo mejor de ser latinoamericano está pasando en los territorios y pues si tuvimos la buena suerte de haber nacido y crecido en América Latina, pues vale la pena aprovechar esos territorios que tenemos tan cerca a nosotros, pero con una mirada de escucha y de aprendizaje más que una mirada de ir a llevar con lo que nos capacitaron y nos entrenaron en los centros urbanos. No sé, por ahí es. Claro. No se trata de ir al territorio a enseñarles, sino a dejar que nos enseñe el territorio digamos, y justamente que nos enseñe a pensar de manera divergente, diría yo, ¿no? Exacto. Lo cual no quiere decir tampoco que vamos a ir allá a que nos enseñen a no contribuir a nada. O sea, tenemos mucho que contribuir, pero también dejar que el territorio nos diga por dónde es esa contribución, ¿no? En vez de ir a imponerla, o sea, uno debe llegar al territorio sin ideas y dejar que las ideas emerjan de la interacción con el territorio y no llevarlas ya prearmadas, preplaneadas. Clemencia, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos un ratito para esta conversa que ha sido genial. En el Facebook de CIESPAL, Marta C. nos ha puesto distintos videos para que sigamos trabajando este tema desde los territorios y pensándonos en clave re, como nos dice Camilo, como nos volvés a recordar. Yo quiero volver a dar gracias a CIESPAL, a Pancho, a Gisela, a Iván,
y también a FES Comunicación, a Omar Rincón y a Daniela, que han estado aquí detrás de todo esto. Y quiero ya invitar para el lunes 2 de noviembre, donde vamos a tener el cierre de todos estos diálogos divergentes, y va a ser de manera divergente, va a ser básicamente con fiesta, con música. Lo vamos a tener, como ya estaba diciendo Gisela, a las 6 de la tarde hora Colombia, Ecuador, México, 5 de la tarde para Centroamérica, 8 de la noche Argentina y Chile, y 12 de la noche para España, que rumbean un poco más tarde. Y lo que vamos a tener es este cierre con Omar Rincón y Lido Pimienta, que es una cantante afrocaribeña. Van a estar conversando, haciendo una conversa a través de la música, sin libreto, para repensar el sabor del Caribe y para de esta manera cerrar nuestros diálogos divergentes. Así que las y los esperamos, todos están invitados a esto. De nuevo, muchas gracias por conversar con nosotros en esta ocasión, y les esperamos para nuestro cierre de fiesta de carnaval y de cuerpo. Y esto fue Diálogos sin libreto con pensadores activistas de la comunicación que piensan desde el sur y de manera divergente. Los esperamos en el próximo capítulo para seguir pensando en divergencia y sin libreto. Y recuerde, Diálogos Divergentes de la Comunicación es un proyecto de CIESPAL, 60 años, con el apoyo de FES Comunicación. Hasta pronto.